¿Qué tal? Bienvenidos sean todos al podcast del arquitecto Luis Juárez, su servidor, profesional de la arquitectura y supervisor profesional de obras. Bienvenidos sean todos al segundo episodio del podcast en el cual vamos a hablar del orden. ¿Cuál es la importancia del orden? ¿Por qué debemos tenerlo en obra? En las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube, hemos visto a lo largo de la semana distintos tips que nos pueden ayudar para mantener el orden dentro de la actividad profesional que estamos realizando. Y esto es sumamente importante porque es, como ya lo hemos hablado, bastante profesional tener toda la información en orden específica para lo que estamos trabajando y es necesario que lo tengamos así para facilitarnos a nosotros también el trabajo. Debemos de ser constantes en esto del orden porque se requerirá en su momento que entreguemos una factura, que busquemos una fotografía, que tengamos cierta evidencia y eso nos va a llevar cierta cantidad de trabajo. Aunque lo tengamos en orden, siempre nos va a llevar un trabajo. Entonces, ¿por qué no facilitarnos desde el momento en que estamos produciendo todo ese contenido bibliográfico, de videos, de diapositivas, de reportes, todo tenerlo perfectamente bien ordenado y nos facilita mucho el trabajo, tenerlo siempre en orden. Entonces el primer tip que les di para poder tener las cosas en orden es una cuenta de correo. Una cuenta de correo específicamente para la actividad profesional que estás realizando. En primera instancia sería una cuenta de correo diferente a la que utilizas para tus cosas personales. Es decir, las cuentas de Netflix, donde te llegan tus facturas, donde te llegan tus suscripciones, se van a quedar en tu correo personal. Y vas a crear una cuenta de correo directamente específica para el puesto que estás haciendo, para el trabajo que estás haciendo para una empresa, como tú quieras, pero sepárala desde un principio. Porque si no se revuelven conversaciones, se pueden revolver documentos importantes que te manden a tu cuenta personal. Es mejor tener todos los correos bien clasificados dentro de una cuenta de correo en específico, y además es importante que tengamos aspectos primordiales como la imagen de la firma, por ejemplo, que al final de nuestros correos vaya nuestro nombre, el puesto que estamos desempeñando y pues un recordatorio de la profesionalidad de que nosotros tenemos. Y entonces nuestros proveedores ya nos van conociendo solamente por ver de dónde viene este correo electrónico. Entonces, mi primera sugerencia es que separemos los correos que tenemos de un personal a un profesional. Y esto va incluso un poco más allá. Es decir, podemos estar trabajando para dos empresas, por ejemplo, y vamos a trabajar en una institución con un correo y en otra institución con otro correo, por si son actividades diferentes. Entonces, es necesario tener esas dos cuentas de correo, por ejemplo, para poder distinguir en cada una de ellas cuáles son las características importantes y la información importante que vayamos recibiendo. Mucha de esa información pues es delicada, tiene que llevar su cuidado para resguardarla. Entonces, qué mejor que tenerla en un lugar sumamente aparte. También
Esto puede representar un poquito de conflicto al principio y hay que tener cuidado a la hora de que ingresamos estas cuentas a nuestro dispositivo móvil porque pues nos podemos llegar a confundir un poco y mandar un correo desde la cuenta que no es. Simplemente es que nos acostumbremos y que nos centremos en qué actividad estamos realizando para saber a qué correo corresponde. Además de eso, podemos crear un drive en la nube en cada una de estas cuentas de correo y poder ir colocando ahí todos los backups de nuestra información importante. Por si cambiamos de computadora, de laptop, de teléfono celular, podemos recuperar la información con bastante versatilidad y facilidad. Además de otras herramientas que les voy a ir explicando poco a poco, pero entre ellas, por ejemplo, podemos tener una carpeta de Google Fotos donde vamos colocando la bitácora fotográfica y hacemos lo mismo en cada una de las cuentas. Entonces, el orden es un factor primordial dentro de la supervisión de proyectos y yo lo que recomiendo es que tengamos una cuenta en específico. Entonces, así vamos teniendo ese orden y podemos decir de que tenemos distintos roles dentro del ejercicio de nuestra profesión de la arquitectura y entonces para cada rol tenemos un correo diferente. Entonces, les pongo otro ejemplo. Yo pues me desempeño como supervisor de obras y tengo un correo para la supervisión de obras. Y también me desempeño como profesor universitario. Entonces tengo un correo aparte en donde concentro toda la actividad de docencia, de planificación didáctica, de estudios, conversaciones con estudiantes. Y entonces lo tenemos separado totalmente. Y eso es importante para guardar, como les digo, el orden. El siguiente punto que platicamos en nuestras redes sociales son las papelerías. Las papelerías definitivamente las vamos a tener en la supervisión de obras, bien el ejercicio profesional de la arquitectura. Así que debemos de tener sumo cuidado de guardarlas, llevarlas en orden, porque todos los papeles son importantes. Un envío, una factura, un documento de recepción, una carta, todo eso debemos de guardarlo con sumo cuidado. Mi tip para ustedes el día de hoy es que nos tomemos un poquito de tiempo para guardar todo esto en el orden respectivo. Debido a que es necesario guardar el orden. Por ejemplo, las facturas. Las facturas que nosotros recibimos de los materiales que vamos comprando al día. Hay unas facturas que ya están pagadas, otras que son envíos, otras que son para pagar. Y si traspapelamos alguna de esas facturas, puede llegarse a ser un problema. Entonces, es mejor que nos tomemos un tiempo en lo que recibimos una factura y la guardamos en un folder correspondiente. Por ejemplo, yo tengo un folder en donde pongo las facturas que son de caja chica, otro folder donde pongo las facturas que son para pago inmediato y otro folder donde van las facturas que ya están pagadas, que solo son informativas, por ejemplo. O podemos tener una carpeta con distintas separaciones y ahí vamos colocando cada una de las facturas. Entonces es necesario que nos tomemos un tiempo para irlas ordenando conforme las vamos recibiendo. Otro lugar especial es los envíos de materiales, por ejemplo. Entonces, cuando lo recibimos de una vez, podemos anotarle alguna anotación extra. Esto pertenece para tal lugar, esto pertenece para tal otro.
para darnos una orientación de qué es ese documento y para dónde se utilizó, porque en algún momento pues tenemos que dar algún tipo de respuesta o indicar a contabilidad en dónde se utilizó cada uno de los productos que vamos comprando. Entonces, mi recomendación es de que vayamos guardando todos los documentos de una vez en orden. Yo sé que siempre vamos corriendo, siempre nos metemos al auto en velocidad y queremos salir corriendo porque tenemos que llegar a algún lado. Sin embargo, mi sugerencia es que tomemos esa factura, ese recibo, esa nota de envío y la guardemos de una vez en donde corresponde. ¿Por qué? Porque perder una factura es delicado, lleva temas contables, demuestra que no mantenemos el orden en la papelería que tenemos. Entonces, mi recomendación es que lo hagamos de una vez. Al hacerlo de una vez, pues nos estamos ahorrando todos esos males, estamos ahorrando todo ese tiempo en buscar papelerías y es mejor que lo tengamos sumamente claro dónde van y eso nos va a facilitar la vida. Luego ya en oficina, por ejemplo, todos los envíos de materiales ya los tenemos en nuestra carpeta lista, los podemos ir guardando como lo requieran, por ejemplo en orden cronológico, en la ubicación en donde se utilizó, y también es necesario guardarlos pues en un cartapacio, en un Lace o en folders para irlo teniendo en orden. Es necesario que guardemos todos esos envíos de los materiales para poder demostrar en dónde se utilizaron o de repente tienen alguna duda en contabilidad de dónde se utilizó, si sí se recibió, cuándo se recibió, quién lo recibió. Y esas dudas surgen y uno tiene que dar ese tipo de respuestas. Entonces nos facilitamos el tiempo cuando ya tenemos en una sola ubicación todos nuestros papeles. Así que la invitación es a que lo vayamos ordenando conforme se va recibiendo. Puede ser que parezca una labor titánica, sin embargo, no lo es. Simplemente es que nos acostumbremos a tomar el tiempo para irlo guardando. Luego, el tercer punto que hemos estado platicando conforme al orden es de que uno, al ser supervisor de obra o director de obra o profesional de la arquitectura, le pueden entregar a uno cierta cantidad de dinero para la ejecución de una caja chica o una caja para comprar materiales cuando se vayan requiriendo. También es importante tener un orden para este dinero, porque en primera, pues hay que aclarar que ese dinero no es una extensión de tu dinero. Es un dinero que tiene que haber líquido para la compra de materiales, para la compra de cosas pequeñas, justificables, demostrables, que en la calidad de supervisor de obras o de arquitecto están confiando en que esos materiales se van a utilizar en el punto donde uno como profesional cree que es pertinente. Así que ese dinero se lo entregan a uno y entonces mi recomendación es que abras una cuenta en el banco y coloques ese dinero en ese lugar, aparte de tu dinero personal. Mantener separado esto es importante y es preciso que sea lo más separado posible para poder llevar el control de este dinero, ya que debemos de estar pensando que la empresa para la que estamos trabajando nos pueda pedir la devolución de ese dinero y tenemos que pensar que inmediatamente lo tenemos que reponer o tener las facturas que respalden la diferencia entre el efectivo y
lo restante. Entonces, con las facturas podemos llegar a ese punto. Es bien delicado el manejo del dinero. Es por ello que debemos de ser cuidadosos para poder utilizarlo con sabiduría, guardarlo totalmente aparte y poder responder al momento de que nos lo requieran. Esto lleva el cuidado de las facturas, de la papelería del punto anterior, llevar nuestras facturas a tiempo, en orden, tener un control, elaborar nosotros un control de estas facturas en Excel de una manera simple, de una manera que nosotros entendamos qué es lo que ya requerimos de pago de un paquete de facturas, qué han pagado, qué no han pagado, qué van a pagar, los cortes de caja chica que nosotros hacemos para decir necesitamos esta cantidad de dinero y hacer un control en Excel de una contabilidad muy básica. Ingresos, egresos y saldo. ¿Cuánto debe de haber de saldo? Y eso de saldo debe de ser igual a la cantidad que tienes en el banco. Entonces, con eso mantenemos el orden de la finanza, que es el efectivo que nos dieron para la caja chica. Esto es importante que lo tengamos. Podemos incluso sacar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Si tú quieres pagar las cosas que compres con una tarjeta de crédito, mi recomendación es que esa tarjeta de crédito la utilices única y exclusivamente para comprar materiales. Y así, cuando te viene la fecha de corte, pagas a cabalidad esos materiales para no estar pagando intereses. Y tienes la liquidez suficiente para pagar esa tarjeta de crédito, por ejemplo. O puedes tomar la opción de una tarjeta de débito de esa cuenta en específico. Así puedes ir gastando el dinero comprando los materiales que te dieron la potestad de comprar y vas comprando con esa tarjeta. Entonces, hay que tener separado el dinero personal del dinero profesional, digámoslo así, el que te recomiendan para tu administración. Y debes de llevar un control de lo que vas gastando, las facturas que tienes, los cortes de caja chicas que haces y el saldo de la cuenta de ese dinero. Entonces es importante que tengamos muy bien en orden ese dinero que nos dieron para el resguardo, para comprar materiales. Y, como repito, es importante que podamos devolverlo en cualquier momento. Y entonces tenemos que tener la liquidez necesaria para devolverlo. Entonces es sumamente importante que podamos tener la claridad de cuánto dinero tenemos, cuánto se debe, por ejemplo, o cuánto tenemos que hacer un corte de caja chica para pedir que nos vuelvan a reintegrar ese dinero. Y así no mezclar lo propio con lo ajeno. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se enmarca en un tema de orden dentro del ejercicio profesional de la arquitectura o de la supervisión de obras. Espero que te sirvan estos consejos y recuerda seguirme en la red social de tu preferencia y aquí en YouTube o en Spotify vamos a tener este tipo de conversaciones. Cualquier duda puedes escribirme en la caja de comentarios y estaremos ampliando esos temas que te pueden ayudar o que tengas dudas
tú que eres estudiante de arquitectura. Espero que te sirva. Un saludo y hasta luego.